vimos cómo sumar vectores, se suma la i con la i y la j con la j. Este problema es bastante sencillo, ¿verdad? Simplemente nosotros trazamos una línea acá, decimos que los vamos a sumar y diríamos 2 positivos y 2 negativos sería 0i, ¿verdad? Y 4 más 3 sería 7j. Y ahí tenemos la suma de vectores. Bien, pero hoy vamos a ver cómo hacer esta suma de forma gráfica. Y vamos a utilizar una hoja milimetrada. La hoja milimetrada nos ayuda porque todas sus distancias son iguales y eso permite que podamos hacer el procedimiento gráfico y salga bien. Porque si las distancias no son las mismas, sino que nosotros con nuestra regla construimos el eje horizontal y el eje vertical, y estos ejes tienen distancias disparejas, entonces el método gráfico no va a salir bien. Para que el método gráfico salga bien, tiene que ser hecho con distancias idénticas. Cada cuadrito, cada separación debe ser idéntico y es por eso importante utilizar la hoja milimetrada. Sin embargo, una hoja cuadriculada también puede funcionar. A pesar de eso, ¿verdad? Es mejor utilizar una hoja milimetrada. Así que yo les recomiendo. Bien, vamos a hacerlo entonces. Ok, entonces por acá tenemos nuestra hoja milimetrada. Lo que vamos a hacer con nuestra hoja milimetradas es hacer primero el sistema de coordenadas. Buscamos más o menos una línea central, las líneas gruesas, para construir nuestro sistema de coordenadas. Con una regla bien derechito, bien perfecto, vamos entonces a hacer nuestro sistema de coordenadas. Voy a hacer entonces una línea vertical, perfecto, ok, por acá por una de las líneas gruesas. Acá le coloco la punta de flecha, ¿verdad? Lo hacemos con nuestra regla que nos quede muy bien sobre la línea gruesa de la hoja milimetrada. De igual manera, en una de las líneas gruesas, por acá por la mitad de nuestra hoja milimetrada, trazamos nuestro sistema de coordenadas X. Bien, y con nuestra punta de flecha. Acá entonces en nuestra hoja milimetrada hemos hecho nuestro sistema de coordenadas X y Y. Ahora, acá fácilmente podemos marcar los números, fíjense. El primer cuadrito sería el número 1, el segundo cuadrito sería el número 2. ¿Ven? Utilizando la hoja milimetrada ya están marcadas las separaciones y todas van a quedar muy bien, van a quedar excelentes. Asimismo tenemos el 2, el 3, el 4, el 5. Allí están marcados entonces. Hacia la izquierda tenemos los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Hacia arriba tendríamos los positivos. 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense que estoy utilizando las líneas gruesas de la hoja milimetrada. Y hacia abajo tendríamos los negativos de y, que serían menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así sucesivamente. ¿Okay? Vamos a escribir rápidamente acá los números, ¿verdad? Sería entonces por acá el 1. Acá tendríamos entonces el 2. Por acá estaría el 3. Estos son los positivos. 4, 5. ¿Ok? 6 y 7. Creo que vamos a llegar hasta el 7. Hacia atrás tendríamos entonces los negativos. Menos 1, menos 2 y así sucesivamente. Menos 3, menos 4, menos 5 y hasta donde nos alcance nuestra hoja milimetrada. Hacia arriba tendríamos los positivos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hacia abajo los negativos. Fíjense que siempre, a veces se comete el error de que colocan acá, por ejemplo, colocan acá, no, acá voy a colocar el menos 1 y esto estaría mal porque está dejando un espacio acá, ¿ves? De acá del 0, un cuadrito hacia abajo sería menos 1, mucho cuidado con eso. Igual acá al iniciar, de acá del centro, un cuadrito 1, dos cuadritos 2, tres cuadritos 3, hacia la izquierda igual, ¿ok? Mucho cuidado con cometer esos errores, menos 1, menos 2, menos 3,
y así sucesivamente, sin saltarse ningún cuadrito. Cada cuadrito representa una unidad. Menos 5. Allí lo tenemos. Muy bien. Ahora, ¿verdad? Vamos a ubicar estos vectores. Vamos con el primer vector. Dice que es 2 en X. Recuerden que el que acompaña a Y es la X. ¿Ok? Y el que acompaña a J es la Y. Significa que este 2 es el valor de X y este 4 sería el valor de Y. Recordemos también que el eje vertical es Y y el eje horizontal es X. ¿Ok? No olvidar. Y para el segundo vector W también el que acompaña a la Y sería la X y el que acompaña a la J sería la Y. Entonces vamos a ubicar nuestro primer vector, que sería este. Vamos a ubicarlo. Bien, para ubicarlo entonces nos vamos, decimos mira la X es 2 positivo, entonces busco en mi eje X el 2 positivo, acá lo tengo. Y mi eje Y sería con el 4 positivo que estará acá arriba. Entonces sería 2 en X y 4 en Y. De acá, siguiendo las líneas gruesas, me sale excelente. Allí tendría entonces mi primer vector. Lo voy a hacer desde el centro hasta acá. Busco entonces, a ver, voy a hacerla de un color rojo. Voy a hacerlo con una línea gruesa y voy a decir, bueno, mi vector va desde el centro, que viene a ser el origen, así se le llama, origen de referencia, hasta la esquinita. Allí tendría mi primer vector. ¿Qué vector es este? Este vector es B. Y le escribimos allí el vector. Muy bien, aquí lo tenemos. Este sería el vector B. Ya lo hemos posicionado. Allí lo tenemos. Muy bien. Ajá. Lo voy a escribir por acá, ¿no? Voy a colocarlo por acá, listo. Ahora voy con mi segundo vector. Vamos a hacer ahora el vector W. Muy bien. Vamos entonces con el vector W. Me dice que X vale menos 2. Busco en mi eje X el menos 2. ¿Verdad? Aquí está el menos 2 para el eje X y para el eje Y 3 positivo. Para el eje Y tendríamos 3 positivo. Entonces busco menos 2 de X. Voy por la línea gruesa de mi hoja milimetrada y llego hasta el 3. Muy bien. Allí entonces puedo representar mi segundo vector. Ajá. Ya les voy a enseñar cómo vamos a hacer el método gráfico. Entonces, desde acá hasta acá tendría mi segundo vector. El segundo vector, ¿verdad? Sería este que está acá. W. Allí lo tenemos. Y lo voy a ubicar por acá. Este sería mi segundo vector. Ahora, ¿en qué consiste el método gráfico? ¿En qué consiste el método gráfico? Bueno, el método gráfico consiste en lo siguiente. Yo voy a tomar mi regla, ¿verdad? Y voy a copiar este vector, ¿verdad? Voy a copiar este vector y lo voy a colocar en la punta de su compañero. Tengo que hacer un vector igualito acá en la punta de su compañero. Idéntico. Así como está acá, debo colocarlo también de este lado. Con la misma dirección, con el mismo ángulo de inclinación. Debe medir lo mismo. Yo mido con mi regla de acá hasta acá. ¿Cuánto mide? Y acá debo hacerlo idéntico. Y la dirección también tiene que ser idéntica. Es decir, en otras palabras, para que se entienda. Si yo, ¿verdad? Tengo, por ejemplo, esta línea de referencia. Acá ubico mi regla, ¿verdad? Tengo mi regla. La regla entonces, con la regla yo puedo colocarlo acá al costadito del vector. Yo esta regla me la voy a llevar así paralela, 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 hasta la punta del vector azul. Ahí en la punta del vector azul trazo mi vector rojo. Y debe tener la misma distancia. ¿A qué me refiero? Bueno, que esta distancia de acá hasta acá debe ser igual a esta distancia. Debe ser idéntico el vector, es como moverlo hasta la punta del azul. Es la forma en la que se hace. Bien, con la regla. Ahora, debemos hacer el mismo procedimiento, pero ahora lo vamos a hacer con el azul. El azul, tenemos nuestra regla, la tenemos acá bien posicionada al costadito del azul, ¿verdad?
y de allí nos llevamos el vector azul, nos los llevamos paralelo, 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 hasta llegar a la punta del rojo. Hasta llegar a la punta del rojo. ¿Qué va a ocurrir cuando yo haga eso? Cuando yo realice este procedimiento, que se me va a cerrar de forma perfecta, se me va a cerrar esto y se va a formar una especie de paralelogramo. Así se le llama esta figura, ya ustedes conocen la figura geométrica paralelogramo. Bueno, acá se va a formar un paralelogramo. Este vector, que es el vector W, se va a repetir y este vector, que es el vector B, se va a repetir. Entonces, ¿cuál va a ser el vector resultante? ¿Cuál va a ser el vector resultante? Acá es donde viene lo interesante. El vector resultante se va a formar entre las esquinas del paralelogramo, donde comienzan los dos vectores y donde terminan las puntas. ¿Ven? Comienzan acá y terminan acá. ¿Ven? Este que está acá viene a ser el vector resultante. Este va a ser mi vector resultante o la suma de estos dos vectores. Y vamos a probar que eso es cierto. Vamos a probar que eso es cierto. Fíjense que si estos dos vectores que yo tengo acá, así como yo hace un momento le hice la suma, lo voy a volver a hacer. Bien, voy a agarrar este vector que está acá, que es W, y voy a tomar este vector que está acá, que es B, y los voy a sumar nuevamente. ¿Cómo se suman? Bueno, ya lo hemos practicado en clases anteriores, ¿verdad? Vamos a hacerlo de nuevo de todos modos para recordar. Lo que hacemos acá es decir que los vamos a sumar, ¿verdad? Trazamos acá debajo una línea y resolvemos acá. El 2 positivo y el 2 negativo darían 0 y 1. Listo. Con su casita. Y 4 más 3 sería 7J. Ahí está. ¿Esto quién es? Esto es la suma del vector B más el vector W. Esa es la suma. Ahora vamos a ver si esto que hemos hecho matemáticamente corresponde con este vector que yo tengo acá arriba. Lo voy a pintar en morado. Así como lo tengo allá en morado, voy a pintar este también en moradito. Ahí está. Listo. Moradito. Fíjense, mi vector morado dice que 0 en I, 7 en J. Y fíjense que acá llegaríamos hasta ¿dónde? En la hoja milimetrada se ve exactamente que llegamos hasta 7. Está hecho con hoja milimetrada y por eso las medidas salen exactas. Fíjense que acá teníamos 6 y acá sería ¿cuánto? Acá sería 7 en J. Recuerden que la Y corresponde a la letra J y la X corresponde a la letra I. Bien, entonces en I sería 0, acá iniciamos en 0, y en J sería 7. Fíjense cómo el vector llega hasta el séptimo cuadrito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0 en I, 7 en J. El método gráfico me permite hacer lo mismo que yo hago de forma numérica. Y el método gráfico, entonces, repito, consiste, ¿verdad? Voy a repetirlo. En tomar este vector y llevarlos paralelo hasta la punta del otro. ¿Ok? De tal modo que este azul lo llevo paralelo hasta la punta del rojo y este rojo lo llevo paralelo hasta la punta del azul. Las puntas de las flechas se me van a unir arriba y el vector suma va a ser desde donde comienzan los vectores hasta donde se juntan las puntas. Este me dio vertical, pero podríamos hacer otros ejemplos, ¿verdad? Otros ejemplos diferentes. Vamos a hacer uno más, ¿verdad? A manera de ejemplo y con eso ya terminaríamos. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a hacer uno más. Vamos acá a copiar esto y hacemos un ejemplo más. Vamos a hacerlo por acá en rostradito. Muy bien. Pero vamos a cambiar, por supuesto, estos dos vectores y vamos a borrar estos que fueron del ejercicio anterior. Ahí está, lo borramos. Borramos esto, que fue lo que utilizamos para ubicarlo.
Y en este caso vamos a hablar, por ejemplo, yo les voy a hacer dos vectores acá. Digamos que ahora el vector B, digamos que el vector B es 3i y 3j más 3j. Ahí está, 3i más 3j sería el vector B. Y el vector W puede ser x positivo, 2i, ¿verdad? Menos 5j. Ahí está, tendría dos vectores. Mi primer vector, que sería 3i con 3j, yo entonces lo ubico. Vamos a ver, 3i y 3j. Sería 3 en x, por acá me voy, y 3 en y. Acá lo tengo. Y voy a ubicar de una vez 2i menos 5j. 2i menos 5j. Acá lo tengo. Muy bien. Ahora voy a representar mis dos vectores. El primer vector lo voy a hacer en rojo. Entonces, desde acá, desde el origen hasta donde se juntaron los números. Ahí está. Y ahora vamos a hacer el segundo en azul. Desde el origen hasta donde se juntaron acá los números. Utilizamos el método gráfico. Copiamos este vector y nos lo llevamos paralelo, paralelo, paralelo con una regla hasta la punta del vector azul. Y el vector azul nos lo llevamos paralelo, paralelo, paralelo con una regla hasta la punta del vector rojo. Allí lo tenemos. ¿Dónde está mi vector resultante? Vamos a hacerlo nuevamente en morado. Mi vector resultante va a estar de donde comienzan hasta donde se juntan las puntas. Allí voy a tener mi vector resultante. Ahora voy a probar que este vector azul, ¿verdad?, corresponde a la misma operación matemática que yo realizaría sin hacer el método gráfico. Vamos a ver si coincide. A ver, 3 más 2 serían entonces 5i. Ahí está, 5i. Ya vamos a ver. 3 positivo, 5 negativo sería menos 2j. ¿Verdad? Menos 5 más 3 sería menos 2j. Ahora vamos a ver si coincide. A ver. Vámonos por acá, voy con la línea punteada y voy a utilizar el color amarillo para que resalte. A ver, en x sería 5, fíjense, 5 en x. Y en y sería menos 2, miren, menos 2. Mi vector resultante exactamente está allí, 5 en x menos 2 en j, en y. Y allí termina la punta de mi vector resultante. La suma de estos dos vectores, como les dije, va a coincidir con nuestro método gráfico, siempre que lo hagamos en hoja milimetrada, porque si no lo hacemos en hoja milimetrada, entonces allí no va a coincidir. No va a coincidir porque las distancias están mal hechas, no son paralelas, los cuadritos no son iguales, etcétera, etcétera. Pero si ustedes utilizan hoja milimetrada, les va a salir exacto. La operación matemática que realicen va a ser exacto con el método gráfico. Bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.